Egipto albergó una civilización que sigue siendo un misterio miles de años después. Una civilización sin igual en la antigüedad y una de las más duraderas, poderosas e icónicas de la historia. En este segundo capítulo sobre Egipto, y el cuarto de nuestra serie Origen, vamos a explorar el surgimiento, apogeo y caída del reino antiguo. Es el periodo del Egipto faraónico, el de las colosales pirámides, momento en el que experimentó un crecimiento espectacular y durante el cual se forjó y consolidó su sistema político, cultural y religioso. ¿Quiénes fueron estos faraones que convirtieron al antiguo reino de Egipto en uno de los más prósperos de esta civilización? ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Qué secretos ocultan estas maravillosas obras de arquitectura? ¿Y qué fue lo que ocasionó el colapso de este primer gran reino de Egipto? No te pierdas los anteriores capítulos de esta serie, en la que exploramos el principio de nuestro mundo, el de la vida, y el surgimiento, apogeo y caída de las primeras grandes civilizaciones. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios. Pero ahora, en este capítulo, te contamos todo sobre el reino antiguo de Egipto, en aproximadamente 15 minutos. Antes de que nos adentremos más en esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente, y para que no te pierdas nuestras publicaciones semanales. En el episodio anterior, vimos todo sobre los orígenes de la civilización egipcia, la posterior unificación de Egipto y el reinado de Narmer, el primer faraón. Egipto se había convertido en el primer estado-nación del mundo. En este episodio, vamos a explorar el surgimiento, apogeo y caída del reino antiguo de Egipto. Es el lapso que va desde el año 2600 hasta el 2130 antes de nuestra era. Es el primer gran periodo en el que se alcanza el apogeo del Egipto faraónico, en el que se construyen las imponentes pirámides y el momento en que se evidenció un crecimiento espectacular. Veremos en nuestros próximos episodios los periodos subsiguientes de la apasionante historia de Egipto, una nación gobernada por una sucesión de 300 faraones, agrupados en 30 dinastías reales. En este mismo lapso de tiempo, la civilización sumeria alcanzaba su mayor desarrollo, se expandía la civilización del Valle del Indo, y en América, continuaba su expansión la cultura caral, cuna de la civilización andina. Egipto pasó de la supervivencia diaria a desarrollar la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la astronomía. Estudiaron los cielos y las estaciones, nos dieron el día de 24 horas, y el calendario de 365 días. El reino antiguo de Egipto comienza con el ascenso al poder de la tercera dinastía, alrededor del año 2600 antes de nuestra era. Abarcó 4 dinastías que gobernaron Egipto durante 500 años. Pero antes, viajemos más atrás en el tiempo, y remontémonos al periodo inmediato posterior al de la unificación de Egipto, que es el punto hasta el que llegamos en el capítulo anterior. Exploraremos ahora brevemente algunos acontecimientos que ocurrieron durante el reinado de Narmer, en la primera dinastía de Egipto. Durante ese lapso, Narmer fundó Menfis, la nueva capital situada en el punto de encuentro del Alto y el Bajo Egipto. Menfis estaba destinada a ser la mayor ciudad del país. Los faraones del Imperio Antiguo de Egipto gobernarían desde Menfis durante más de 3000 años. La ciudad contaba con un puerto a orillas del río Nilo, donde se construyeron fábricas y talleres para elaborar vasijas de cerámica y ropa, que eran transportados a las ciudades vecinas en botes por el río. El reino estaba dividido en provincias llamadas nomos, gobernadas por nomarcas. En este periodo de su historia, los egipcios ya tenían conflictos con los pueblos vecinos. Se trataba de tribus de Libia y de Nubia, que no aceptaban el poder dominante de los egipcios. Estas tribus se rebelaron constantemente y atacaron a la mayoría de los pueblos y ciudades fértiles de Egipto. Se cree que el faraón Narmer, con objetivos políticos, se casó con Neitotep, una princesa del norte de África, para apaciguar las disputas en el territorio. Neitotep se convertiría así en la primera reina de Egipto, quizás en la primera mujer faraón después de la muerte de Narmer. Durante la gran historia del antiguo Egipto, los faraones jugaron un papel más importante que la figura tradicional atribuida a reyes y emperadores. Los egipcios confirieron a su rey un poder absoluto. Creían que los faraones habían heredado sangre divina, que eran descendientes de Horus. Solo una divinidad podía hablar con los dioses y protegerlos de los desastres naturales o de las invasiones de enemigos extranjeros. Únicamente los hombres y las mujeres que pertenecían a ese linaje tenían derecho al trono. Los faraones gobernaban la nación, eran los comandantes supremos del ejército, los más altos magistrados y los más altos sacerdotes. El periodo en el poder de los faraones no era extenso. Pero finalmente, había una última batalla contra el caos, de la que el faraón no podía escapar. Era un hombre y debía morir. Lentamente surge una nueva clase de monumento, que iba a simbolizar el triunfo final del rey, el de la vida eterna. Comenzaba la era de las pirámides. Construidas con rocas de hasta 15 toneladas, o gigantes estatuas talladas en bloques individuales de granito, que se movieron cientos de kilómetros. No sabemos cómo lo hicieron, pero sabemos por qué. Los hicieron para honrar a los faraones, tanto en vida como después de la muerte.
Pero antes de sumergirnos en los misterios de estas maravillas arquitectónicas del antiguo Egipto, volvamos donde empezamos. Nos movemos al año 2575 antes de nuestra era, momento en el que surge el antiguo reino. Si bien, como lo explicamos antes, los faraones gobernaban la nación, y eran los comandantes supremos del ejército, los más altos magistrados y los más altos sacerdotes, estos estaban acompañados por poderosos funcionarios, llamados visires. El gran visir era como un primer ministro, el funcionario de más alto rango en la administración. Los demás visires dirigían Hacienda, eran jefes de un tribunal supremo de justicia y de todos los servicios del rey, como la casa de armas o la casa real. El clero estaba formado por los sumos sacerdotes de los templos. Los cancilleres se encargaban de dirigir batallas o expediciones en el exterior, y para ello tenían a disposición flotas y tropas armadas. Los escribas contabilizaron cada una de las transacciones que se hacían en las ciudades, y registraban toda la producción, lo que permitía una asignación más precisa de los recursos. Los escribas además eran profesores en las escuelas. Los funcionarios del gobierno recaudaban impuestos, y reclutaban a campesinos para trabajar en los cultivos o en la construcción. Todos estos funcionarios tenían derecho a ser enterrados junto al faraón, en pirámides más pequeñas, o en mastabas. La etapa del antiguo reino comienza entonces alrededor del año 2600 antes de nuestra era, con el ascenso al poder de la tercera dinastía. Este periodo duraría 500 años, hasta aproximadamente el año 2100 anterior a nuestra era, y contaría con 4 dinastías reales. En esta etapa de la historia, la nación todavía estaba muy lejos de lo que sería posteriormente la antigua potencia egipcia. Egipto ya estaba establecido como un imperio, tenía fluidas relaciones comerciales con los pueblos mesopotámicos, palestinos y libaneses. Se había convertido en una tierra de grandes riquezas. La tercera dinastía fue fundada por el faraón Nebka, quien sucedió al último rey de la segunda dinastía, el rey Khase-Khemui. La primera parte de la tercera dinastía fue mucho más pacífica, especialmente después de los turbulentos años previos a su fundación. La gente todavía se estaba recuperando de los disturbios civiles y tenían la esperanza de que el nuevo faraón les traería el respiro que tanto necesitaban. La tercera dinastía se centró en gran medida en las actividades culturales. El más famoso del grupo de faraones de la tercera dinastía fue Zoser, y fue este quien ordenó la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, la necrópolis de Menfis, y la primera construida en lo que más tarde se conocería como la Tierra de las Pirámides. El reinado de Zoser marcaría el comienzo fundamental de un periodo que también se conoce como la Era de las Pirámides, una época de gran avance tecnológico en la arquitectura. Durante esta época también se establecieron estados independientes en todo Egipto, con el poder centralizado en Menfis. Estas ciudades prosperaron y exhibieron sofisticación en el campo arquitectónico. Zoser logra gobernar en un periodo de riqueza y paz. Los libios ya no eran una amenaza para la paz, ya que los habían derrotado en los primeros años de su reinado. Por otro lado, cualquier amenaza a esta nueva prosperidad fue aplastada instantáneamente por sus ejércitos legendarios. Gracias a este periodo de paz, Zoser pudo poner el foco en lo que siempre había querido lograr: el progreso arquitectónico de Egipto. Parte del éxito de Zoser puede atribuirse a su visir más leal, Imhotep. Imhotep fue el arquitecto de la primera pirámide. Es casi imposible separar el nombre de Imhotep de los éxitos de la tercera dinastía, especialmente cuando se trata de arquitectura. Imhotep fue un sacerdote egipcio, poeta, astrónomo, arquitecto, médico y visir del rey. Aunque fue plebeyo de nacimiento, Imhotep finalmente se ganó una posición como un miembro respetable de la sociedad a través de puro talento y tenacidad. Era un hombre profundamente religioso y fue sumo sacerdote. Su conocimiento de los dioses le permitió convertirse en el asesor de Zoser. El reinado de Zoser duró 29 años y terminó con su muerte. Finalmente fue enterrado en su famosa pirámide escalonada de Saqqara. De las legendarias 7 maravillas del mundo antiguo, solo quedan las pirámides de Giza. Construidas hace más de 4000 años, con casi 140 metros de altura, estas pirámides contienen algunas de las piezas más grandes de piedra, alguna vez movida por humanos. La Gran Pirámide está formada por 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. Sin embargo, esto se logró sin ruedas, o poleas, o incluso herramientas de hierro. Los primeros faraones construyeron más de 100 pirámides, 80 de las cuales sobrevivieron hasta el día de hoy. Lo lograron con conocimiento altamente sofisticado. Las pirámides de Giza están construidas en perfecta alineación con ciertas estrellas. Eso requiere conocimientos de astronomía. Los cimientos de las pirámides están establecidos en ángulos perfectos y dimensiones correctas con precisión para la altura que querían alcanzar. Esto requiere conocimiento de geometría y matemáticas. Finalmente,
consiguieron que estas grandes piedras encajen perfectamente desde abajo hasta arriba. Eso requiere un conocimiento increíble de ingeniería y una perfecta organización. Para crear la Gran Pirámide de Keops, se necesitaron más de 20 años, más de 2 millones de bloques de piedra y unas 20.000 personas. Pero, ¿cómo se construyeron? ¿Cómo pudieron los egipcios lograr semejantes obras de arquitectura, con las rudimentarias herramientas de las que disponían en la época? ¿Qué secretos esconden? ¿Por qué existen tantas similitudes con megaconstrucciones realizadas en otras partes del mundo? ¿Tenían realmente una función funeraria? Todo esto y muchos otros misterios que rodean a estas maravillosas construcciones, lo vamos a explorar en un vídeo específicamente dedicado a contarte todo lo que se sabe al día de hoy sobre las pirámides. Pero ahora, sigamos explorando cómo transcurrió la historia del reino antiguo de Egipto, hasta el colapso de este poderoso imperio, alrededor del año 2200 anterior a nuestra era. El rey Zoser fue sucedido por su hijo mayor, Sekhemkhet. Imhotep sirvió luego a otros 3 reyes de la tercera dinastía. También se desempeñó como médico de Egipto. Gracias a su genio arquitectónico y su conocimiento de los dioses, Imhotep debía ser reverenciado y fue posteriormente deificado. Eventualmente, fue adorado como el dios de la sabiduría y la medicina. La muerte del rey Uni marcó el final de la gloria que fue la tercera dinastía. Su sucesor iniciaría un periodo que llevó a Egipto a alturas aún mayores. El rey Uni tenía solo una hija, llamada Tepjeres, quien se casó con uno de los líderes militares, Snofru. Snofru se convertiría así en el fundador de la cuarta dinastía. Alrededor del año 2600 anterior a nuestra era, el rey Snofru dio comienzo a la cuarta dinastía. La pirámide roja, construida por Snofru, se convirtió en la cuarta más grande de Egipto. El hijo de Snofru, Keops, construiría la Gran Pirámide de Giza, el mayor monumento antiguo, construido por el hombre, que aún sigue en pie. Luego de Keops, llegó el faraón Didufri, y después Kefren. Este último construyó una pirámide junto a la de su padre, el rey Keops. Kefren hizo añadir a los templos adyacentes de su pirámide, la Esfinge de Giza, un ser con cuerpo de león y cabeza humana. Al nieto de Keops, Micerino, se le atribuye la construcción de la tercera pirámide de la meseta de Giza. De acuerdo a la creencia de los antiguos egipcios, la desaparición del cuerpo llevaba consigo la pérdida de la vida eterna del alma. Al faraón, se le enterraba dentro de la pirámide. Dado que había que mantener el cuerpo incorruptible, este se momificaba y se lo rodeaba de ofrendas para ayudarlo a llegar al más allá. La sociedad del antiguo Egipto estaba dividida en clases sociales con grandes propietarios, terratenientes, comerciantes. Le seguía una amplia clase media. Luego, estaban los obreros, dirigidos por intendentes. La familia era el centro en esta sociedad. La música era algo fundamental, así como el deporte. El comercio se vio impulsado por la construcción de grandes barcos. Con ellos llegaron hasta Canaán y otras zonas del Levante, de donde obtenían madera y metales. Llegaron también al Mar Rojo, y hay investigadores que afirman que alcanzaron algunas de las islas del Mar Egeo como Creta. Y llegamos a la etapa del antiguo reino de Egipto, en la que comienza la decadencia de este primer imperio. Alrededor del año 2500 anterior a nuestra era, Kenkabes, la hija de Micerinos, se casó con el sumo sacerdote de Ra, Userkaz, quien fundó la quinta dinastía. Su reinado duró 7 años, y se caracterizó por la construcción. A través de reformas que llevó a cabo Userkaz, se debilitó el poder del faraón y el del gobierno central. Este último ya no era un dios, sino un mero hijo del dios Ra. Con esto, el monarca pasó a depender de la casta sacerdotal, que ganó en poder e influencia. Por otro lado, los nomarcas, que eran los gobernadores locales, comenzaron a hacerse cada vez más fuertes, y se convirtieron en una molestia para el gobierno central del faraón. Fue una época de alta inestabilidad. Finalmente, los nomarcas acabaron siendo soberanos de las provincias que gobernaban. Se producía así una fragmentación en Egipto, cada vez más importante. Agravando la situación del reino, debido a las reservas que se dedicaron al mantenimiento de los cultos, y a un boom en construcciones religiosas, Egipto se vería sumido en una crisis económica. Pero lo que daría el golpe final al antiguo reino de Egipto fue la hambruna, provocada por una fase de aridez intensa, que comienza en el año 2200, y se extiende hasta el año 2100 anterior a nuestra era. Este evento, que se registra en todo el mundo, es lo que marca el fin de la temprana edad de bronce en la historia de nuestro mundo. Esta etapa final del antiguo reino de Egipto tuvo a Nitocris como su última faraona.
Egipto sufrió entonces una pronunciada disminución de las lluvias, así como la interrupción de las inundaciones habituales del Nilo, y todo esto provocó un periodo de hambruna. Este evento, además de afectar a Egipto, causó estragos en las demás civilizaciones de la época, que entraron en una rápida decadencia. Durante el periodo siguiente, surgiría un nuevo conjunto de culturas. Y llegamos al final de este capítulo. Lo que sigue en la historia de esta civilización es una etapa apasionante, en la que Egipto expandió sus territorios y sus horizontes económicos durante los reinos Medio y Nuevo. Célebres faraones gobernarán Egipto. Faraones como Tutmosis, Amenofis, Akenatón, Ramsés, Hatshepsut y muchos otros. Luego vendrían otros como Ptolomeo o Cleopatra, en la etapa del Egipto greco-romano. Todo esto es lo que vamos a ir explorando en los próximos episodios de esta serie. Gracias por llegar hasta aquí, y no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos.